Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy precisamente vamos a brindarle un homenaje a nuestro querido maestro codificador de esta excelente doctrina. Álvaro Vélez desde Cartagena, desde la Sociedad Espiritista de Cartagena, nos va a hablar la vida y la obra del maestro Allan Kardec. Álvaro Vélez es técnico de rayos X, jubilado, realizó estudios de filosofía a distancia, miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la que fue presidente. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana. Conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales, actualmente vicepresidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena, divulgador de la doctrina espírita y de la transcomunicación instrumental por diversas redes sociales. Como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Aguilera de los Sembradores del Camino para que nos dirija a esta elevación. Adelante, Nancy, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, entonces, siguiendo algunas de las recomendaciones que nos ha hecho Álvaro en el curso de Pases, pues los invito a que pongamos en práctica algunas de sus enseñanzas, como es relajarnos muy bien, disponernos, respirar profundamente en varias ocasiones, cada uno pues de acuerdo a su ritmo, inhalar, retener, exhalar. Cada momento que inhalemos, tratemos de relajarnos más y disponernos a realizar esta tarea, acompañarnos todos en pensamiento, en sentimiento. Y unidos elevamos nuestro pensamiento, amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores de todos y cada uno de nosotros, los aquí presentes, los que pertenecen a cada uno de los centros que en este momento no se encuentran presentes, a los espíritus desencarnados que en amor igual los hayan traído para recibir este aprendizaje, este conocimiento, este recordelis de la historia realmente, del espiritismo, de su creador precursor, como fue en su encarnación Hipólito de León de Nizar-Ribay, posteriormente Allan Kardec. Para él, hoy nos unimos en pensamiento, en sentimiento, agradeciendo al mundo espiritual superior, a los guías protectores igualmente, de Allan Kardec y del equipo que en ese momento contribuyeron para que todos estos conocimientos fueran plasmados en letras para poder ser divulgados, analizados, comprendidos, estudiados y llevados a la práctica en busca de un mejor estar, de un mejor vivir, de una mejor convivencia, de un mejor desarrollo personal, crecimiento espiritual y material. Gracias nuevamente a todo ese equipo, espíritus que contribuyeron a dejarnos este mensaje, como la tercera revelación, y que todos los aquí presentes y los que posteriormente escuchen esta gran conferencia dirigida por nuestro hermano Álvaro Vélez, nos sirva de ejemplo, de guía y orientación, fortaleciéndonos para continuar comprometidos con la tarea divulgativa, basados en el rigor doctrinario, porque es de la única forma que podemos ser los verdaderos multiplicadores del espiritismo, como nos corresponde serlo en este momento como obreros de la última hora. Gracias nuevamente al mundo espiritual superior, nuestros guías protectores, por este gran momento. Pedimos en amor igualmente, Álvaro sea guiado, orientado, como siempre, que su verbo, su palabra, sus instrucciones nos sirvan de guía, de orientación y de modelo como comprometidos y divulgadores y multiplicadores de la doctrina. Mil gracias, que así sea. Gracias, Nancy. Y Álvaro, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, feliz noche para todos.
Nuevamente se está cumpliendo una nueva fecha importante para el movimiento espírita mundial o internacional, que es la conmemoración del nacimiento del codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec. Vamos a ver nuevamente la vida y la obra de Allan Kardec, muy conocido por muchas personas e ignorado por muchos otros. Su verdadero nombre, Hipólito León de Niza-Rivel, el hombre universal. Y vamos a ver por qué se le dice así, ¿no? Entonces, él nació el 3 de octubre de 1804, desencarna el 31 de marzo de 1869, una vida que se puede decir relativamente corta, 65 años, en donde hizo muchas cosas, mientras que muchos otros seres, viviendo 80, 90 y hasta 100 años, no dejan mayores frutos, guardadas las debidas proporciones. Indudablemente se están cumpliendo y conmemorando 218 años de su natalicio. Estamos en el cumplimiento de los 165 años del surgimiento del Libro de los Espíritus, publicación del Libro de los Espíritus con el cual nace la doctrina espírita. Y en el año actual se estarían cumpliendo 153 años de su desencarnación. Entonces nació Hipólito León de Niza-Rivel en la ciudad de Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804 a las 7 de la noche, descendiente de una antigua familia leonesa, hijo de Jean-Baptiste Rivel, hombre de leyes, juez, y de su esposa Jeanne Duhamel, como se ha visto numerosas veces cada vez que hacemos este recuento, ¿no? Y en estos días, desde hace varios días, en el movimiento espírita internacional se han estado haciendo estos homenajes y estas recordaciones importantes. Educación en el Instituto de Pestalozzi y Verdún, Suiza. Provenía de una familia católica y hasta cumplir los 10 años de edad cursó los primeros estudios en su ciudad natal, Lyon. Y al completar los mismos pasa a Yverdun, Suiza, donde concurrió al prestigioso Instituto de Educación Pestalozzi. En 1814 los padres de Rivel decidieron enviar a su hijo a Yverdun, Suiza, por el renombre que había adquirido dicha escuela en toda Europa, regida por Juan Enrique Pestalozzi, así como la situación política que atravesaba el país cuando el emperador Napoleón perdía la batalla de Waterloo. Bueno, aquí vemos una foto actual del castillo del Instituto de Pestalozzi y en el recuadro una pintura de Juan Enrique Pestalozzi, su director, fundador, presidente y conductor durante muchos años, un famoso educador europeo. Yverdun entonces fue decisivo en la vida de Allan Kardec. Un lugar de reunión para niños del mundo entero. Era la escuela del universalismo, de la fraternidad. Pestalozzi era el educador atento, el maestro a la vez severo y dulce, justo y caritativo. Y en su doctrina y en su ejemplo, Rivel encontró el modelo de hombre íntegro, que fue luego él mismo y se volvió igualmente el ideal de la moral universal. Se considera pues a Kardec como el ejemplo del hombre de bien descrito en sus libros. Y Verdún fue decisivo. Toda su actividad futura, su vida de director de institución escolar y de autor de libros didácticos, que continua durante 30 años, tuvo su raíz, que fue continua durante 30 años, tuvo su raíz en los años transcurridos en este Instituto Pestalozzi. Recordemos entonces por qué vemos en Kardec, digamos que una cierta proyección de ese universalismo, una gran proyección, ¿no? De la fraternidad, la universalidad, digamos, el estudio, el método, todas estas cualidades él las adquirió porque él mismo explica en sus palabras cómo eran los principios generales de la educación pestalozziana. Tomar al niño al salir de las manos de la naturaleza para seguirlo en sus desarrollos. Considerar la manera en que sus ideas se desenvuelven. Estudiar sus necesidades y facultades. Observarlo constantemente.
establecer un método que tienda esencialmente a aprovechar las facultades que ha recibido de la naturaleza, darle un juicio sano y habituarlo a poner en orden sus ideas. No son todos los puntos, pero son los principales que después vemos reflejados en cómo Allan Kardec elabora y redacta la doctrina espírita a partir de la revelación espírita, porque hay una gran diferencia entre revelación espírita y doctrina espírita. La revelación procede del mundo espiritual superior y la doctrina es elaboración de Kardec con la ayuda y la asesoría de los espíritus benefactores. Entonces encontramos que en su periodo de estudiante, 1818, contaba ya con 14 años de edad límite escolar. Pestalozzi era llamado desde todas las partes de Europa para fundar institutos semejantes al de Yverdun. En esa época, un joven de 15 años era ya bachiller. Rivel se hallaba en París en 1824, fecha de la publicación de su primer libro. Entonces, un joven a los 20 años publicando un libro ya nos está mostrando cuál es su talante, su estructuración cultural e intelectual y cultural en términos generales, ¿no? Después, pues, indudablemente se convierte en pedagogo. En esta etapa de su vida, Rivel parecía haber encontrado su vocación, se entregaba a fondo y no economizaba sus esfuerzos. Un número importante de libros de carácter didáctico, de planes, métodos y proyectos propuestos a los diputados, gobiernos y universidades concernientes a la eterna reforma de la enseñanza francesa. En una palabra, una actividad pedagógica tomaba lugar en su vida privada. Cuando Kardec dice esto, es porque se estaba refiriendo a que la educación francesa estaba en continua reforma, ¿no? Casi que se convertía como en un vicio, pero a la vez eso daba sus frutos porque indicaba que había una inconformidad y había un deseo de progreso, de ajuste de los métodos de educación. Entonces, a los 20 años, su primera obra, Curso práctico y teórico de aritmética, es decir, que ya está mostrando este personaje la organización intelectual que tenía para dominar la aritmética hasta el punto de escribir a los 20 años un curso ya que era teórico y a la vez era práctico, en cuyo discurso preliminar leemos: deseando hacerme útil a la juventud, siendo él un joven de 20 años. El joven Rivel hace elogios de sus maestros Pestalozzi y Bonifaz, discípulo de Pestalozzi, maestro de Rivel y director de una escuela en el barrio de San Germán en París. Durante mucho tiempo el pedagogo siguió los consejos del educador de Yverdun y firmó sus obras con la mención discípulo de Pestalozzi, es decir, que las distintas obras que Hipólito León de Denízar Rivel publicó, en la introducción, digamos, en la presentación, en el frontispicio, digamos, ponía discípulo de Pestalozzi, homenajeando y recordando siempre a su maestro. El joven fundó en París, en el número 35 de la calle Sèvres, un establecimiento semejante al de su maestro, que llamó Institución Rivel, ¿no? Su apellido. Porque cuando ya él termina sus estudios en Suiza, regresa inmediatamente no a Lyon, sino a París y crea su instituto. Tenía planes de educación que estimaba eficaces y necesarios para la enseñanza del francés. En 1828, a los 24 años, redactó el plan propuesto para el mejoramiento de la educación pública. Es decir, que si a los 20 años saca el libro Curso práctico y teórico de aritmética, y a los 24 ya está proponiendo un plan de educación para el mejoramiento de la propia educación, ya nos está mostrando su proyección y sus capacidades. Director de escuela, por lo tanto, Instituto Técnico Rivel fue modelado como el recién extinto Instituto de Yverdun, pues que entró en unas crisis internas que lo llevaron al cierre. La institución fue creada con el apoyo financiero de uno de sus tíos maternos y se situó en uno de los mejores lugares de París, la calle Sèvres, número 35.
Allí hay unas fotografías de ese lugar que aún se conserva, ya pues por supuesto no como Instituto Rivel. Y conducía con seriedad usando una metodología innovadora. La institución produjo rápidamente los resultados esperados, consiguiendo un relativo éxito. Entonces ya Rivel, acostumbramos a decir Kardec por la costumbre, pero en el momento se llama Rivel. Recordemos que la vida de este personaje universal se dividió en dos etapas. La etapa de educador, ¿no? Hipólito León de Nizar Rivel hasta 1854-55, y después como Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita. En la Academia de Arras, 1831, a sus 27 años, la Academia Real de Arras lo premió por un trabajo presentado en concurso al que tituló ¿Cuál es el sistema de estudios más en armonía con las necesidades de la época en Francia? Y en ese mismo año publica Gramática Francesa Clásica según un nuevo plan. Entonces, ya estamos viendo los distintos aspectos de su formación intelectiva y cultural. Este plan es justamente una memoria que Rivel dirigió a los señores miembros de la comisión encargada de revisar la legislación universitaria y de preparar un proyecto de ley sobre la enseñanza. Se vio recompensado por un premio muy codiciado. La Real Academia de Arras honró su proyecto, Gramática Francesa Clásica, según un nuevo plan. Entonces, educador, profesor y autor de libros de aritmética y autor de una gramática francesa clásica, además, pues indicamos que es un hombre muy integral. Hasta ese momento con solamente 27 años. Conoció a Amélia Baudet. Fue en esta misma época que entabló conocimiento con Amélia Baudet, quien un año después sería su esposa. En el mundo de las letras y la enseñanza que Denisard Rivel frecuentaba en París, conoció a Mademoiselle Amélia Gabriela Baudet, que era institutriz diplomada de primera clase. Es decir, que también era educadora. Aquí hay una descripción anatómica de ella, física, ¿no? Pequeña, muy bien formada, gentil, graciosa, rica por parte de sus padres, inteligente y vivaz, supo hacerse notar por su sonrisa y sus cualidades a Monsieur Rivel, en el que ella adivinó bajo un nombre amable, hombre amable, en el buen humor y fresco y comunicativo, al pensador sabio y profundo, aliando a tales cualidades una gran dignidad en el vivir. Es decir, que él, profesor Rivel, fue un hombre ejemplar, muy correcto durante toda su vida. Entonces, era hija única de Julián Luis Baudet, propietario y escribano, y de Julia Luisa Sainat de la Combe, nacida en Thais, Siena, el 23 de noviembre de 1795. Era, por tanto, 9 años mayor que Denisard Rivel. Contrajeron matrimonio en 1832 y se instalaron en el Instituto Técnico, es decir, pasaron a vivir en el propio Instituto Rivel, del cual ya habíamos hablado. Ambos esposos se entendían muy bien, puesto que la colaboración entre ambos no sufrió ningún tropiezo. Amélia secundó a su marido tanto en la actividad pedagógica como en sus actividades como investigador, escritor y divulgador. No tuvieron hijos biológicos, tuvieron una hija adoptiva que falleció, desencarnó siendo muy joven. Entonces, el Instituto Rivel cierra al cabo de un par de años debido a que el tío de Rivel, socio capitalista, había perdido en el juego casi todo su dinero. La institución tuvo que cerrar. Pero superado el doloroso acontecimiento, Rivel pronunció su último gran discurso de fin de año, el 14 de agosto de 1834. Digamos que ahí ya Rivel tenía 30 años, ante sus colaboradores y sus alumnos reunidos, y expresó: vengo, según mi costumbre, a aprovechar esta solemnidad para rendiros cuenta de mi gestión.
Ansioso de justificar vuestra confianza, me esfuerzo en reformar lo que me parece defectuoso. Siempre estuve en ese plan, ¿no? En añadir lo que me parece útil, de aprovechar, en una palabra, las observaciones que hago cada día, porque la educación es la obra de mi vida y todos mis instantes están empleados en meditar sobre este asunto. Feliz cuando encuentro algún medio nuevo o cuando descubro nuevas verdades. Esto porque él, a su vez, era investigador, inquieto desde su infancia y, por supuesto, a lo largo de toda su adolescencia y su juventud. Y por lo tanto, pues desarrolló un trabajo intenso a lo largo de toda su vida. Después de la liquidación del negocio, saldaron una cierta cantidad de francos que invirtieron en un negociante amigo íntimo de la familia. Desgraciadamente, este quebró, pero la pareja no se dejó llevar por la desesperación. Es decir, que tuvieron estas dos quiebras, ¿no? Monsieur Rivel consiguió llevar las contabilidades de 3 casas de comercio, porque además era contador, ¿no? Ganando con su cargo de tenedor de libros más que suficiente para vivir bien. Terminada la jornada, este trabajador infatigable concebía durante la noche volúmenes para los estudios superiores pedagógicos. Traducía asimismo obras inglesas y alemanas. ¿Por qué? Porque él era, por supuesto, políglota y dictaba cursos gratuitos. Desde 1835 hasta 1848 estuvo dedicado al trabajo escolar. Organizó también en su domicilio cursos gratuitos para niños y jóvenes necesitados, ¿no? De química, física, astronomía, anatomía comparada, todo lo que había podido enseñar en todo lo que no había podido enseñar en su instituto técnico. Es decir, que la quiebra y el cierre del Instituto Rivel no lo alejaron de su vocación y aunque lo hizo gratuitamente, cumplió con esos deseos de ayudar a los niños y a los jóvenes. La Universidad de Francia adoptó sus obras, con lo cual coronó en cierta forma una actividad de un cuarto de siglo al servicio de la educación pública, constituyéndose una holgada situación económica. No renunció a sus planes y proyectos y en 1847 publicó otro proyecto de reforma de la educación en Francia. En total, entonces, Rivel publicó 20 obras pedagógicas y vamos aquí solamente a leer los títulos, ¿no? Curso práctico y teórico de aritmética, escuela de primer grado, plan propuesto para el mejoramiento de la educación pública. Los 3 primeros libros de Telémaco, que los tradujo del alemán. Gramática francesa clásica. Memoria sobre la instrucción pública. Memoria respecto de esta cuestión. ¿Cuál sistema de estudios está más en armonía con las necesidades de la época? O sea, un título en forma de interrogación. Después, 1838, publica Programa de Estudios según el Plan de Instrucción. Después, Manual de Exámenes para Certificados de Capacidad. Más adelante, Solución de los ejercicios y problemas del Tratado Completo de Aritmética. Después, Proyecto de Reforma de los Exámenes y Educandarios para Jóvenes. Catecismo Gramatical de la Lengua Francesa. Gramática Normal de Exámenes, Dictados Normales de Exámenes, 1849. Seguimos. Curso completo teórico y práctico aritmética, curso de cálculo mental, programas de cursos usuales de física, química, astronomía y fisiología, programa de estudios de instrucción primaria y dictados de primera y segunda edad, 1850. Perteneció entonces a numerosas sociedades, ¿no? Y los biógrafos y los investigadores, incluso investigadores brasileños que viajaron a Francia y recorrieron todos esos archivos, bibliotecas, registros y encontraron pues que había pertenecido aproximadamente a 12 sociedades por los diplomas que mostraba o que habían quedado después de su partida.
Veamos entonces, diploma de la Sociedad Gramatical de Francia. Es decir, que él era miembro de la Sociedad Gramatical de Francia y de la Sociedad para Instrucción Elemental. Diploma de miembro fundador de la Sociedad de Previsión de Directores de Instituciones y Pensiones de París. Diploma de la Sociedad de Educación Nacional de Francia. Diploma del Instituto de Lenguas de París y diploma de la Sociedad de Ciencias Naturales de Francia. Aquí vemos entonces solamente 6 diplomas, 6 sociedades de los más diversos campos y áreas del conocimiento, ¿no? También está entonces en el campo de las ciencias naturales. Pero seguimos con otros 7 diplomas. Diploma de miembro de la Sociedad Real de Emulación, Agricultura, Ciencia, Letras, Artes de Ain, Francia. Entonces también está metido en el campo de la agricultura y de las artes y la ciencia, por supuesto. También se encontró un diploma de la Sociedad Promotora de Industria Nacional. Incursionó en ese campo de la industria. De la Sociedad Francesa de Estadística Universal. Diploma de la Academia de Industria Agrícola, Manufacturera y Comercial. Entonces estuvo en un tiempo, digamos, incursionando en el campo de los movimientos sociales, ¿no? Más que todo en la producción agrícola, manufacturera y comercial. Y diploma del Instituto Histórico de París, es decir, que era historiador. Diploma de la Academia de Arras, miembro de la Real Academia de Bellas Letras. Bueno, entonces, Rivel hizo críticas al método por el cual se enseñaba y se aprendía la historia, dando demasiada importancia a las fechas, filiaciones y hechos políticos, destacando que el verdadero objeto de la historia era el estudio de usos y costumbres y del progreso artístico y científico de las diversas épocas. Entonces desarrolló un habilidoso método de calcular como un cuadro mnemónico de la historia de Francia, que permitía memorizar fácilmente los hechos más destacados y no toda esa memorización a la cual nos vimos sometidos a lo largo de nuestros estudios escolares, ¿no? Y que el niño que tenía, el joven que tenía buena memoria, pues resultaba que era un excelente alumno de historia. Y aquel otro que comprendía la historia, pero no se aprendía las fechas, entonces era visto como un mal estudiante de historia, lo cual era una contradicción que él notó indudablemente desde aquel tiempo. Y la didáctica ribeliana, presentar a los niños los elementos de la ciencia de una manera menos árida, desarrollar sus actitudes intelectuales, habituándolos a hacer continuamente el uso de la razón y del discernimiento. Y por supuesto, esta didáctica se ve reflejada en sus obras espíritas. Hacer que amen el estudio por sus propios atractivos y la verdad por el placer de descubrirla por sí mismo, que ya había heredado esto de la educación pestaluciana. Y entonces sus biógrafos, meticulosa pesquisa biobibliográfica de Allan Kardec, que fue publicada por Zeus Van Tuyl y Francisco Thyssen, titulan uno de sus capítulos así, esta biografía, que es la más completa, que es 3 tomos, porque estos dos personajes espíritas brasileños estuvieron en París y en Lyon durante un tiempo y recopilaron para nosotros toda una información. Entonces titulan Vasta erudición polimática. Vasta y múltiple erudición, sabiduría e inteligencia en ciencias, artes y humanidades. Entonces Kardec, que en el momento de Rivel fue pedagogo, escritor, investigador, políglota, historiador, traductor y humanista. Dominaba el alemán, el inglés, holandés y sólidos conocimientos de latín, griego y gaulés. Lingüista y gramático. Diseño geométrico, método de música vocal, es decir, se metió también con el campo de la geometría y de la
música vocal, ¿no? Miembro de más de 12 sociedades academias e institutos de Francia, como ya vimos. En otras biografías, como la de Henry Sauce y Pierre Gaëtan Leimery, ellos habían afirmado que Rivel era doctor en medicina. Otros autores espíritas y metapsíquicos simplemente se limitaron a repetir esta afirmación que se considera equivocada, pues él poseía vastos conocimientos de anatomía, fisiología y medicina, lo cual hizo creer, se tuvo la sensación de que él había estudiado medicina, pero no se han encontrado documentos fidedignos que sustenten dicha afirmación. Sin embargo, todavía aparecen algunos escritos y exposiciones en internet no muy bien documentadas que dicen que el doctor Allan Kardec, el doctor Rivel, masón. Algunos masones dicen que Rivel fue masón. En algunas de sus obras se encontraron términos como arquitecto del universo. Los principios y términos masónicos se hallaban muy difundidos en la Francia de la época, porque muchos de los eruditos, hombres de ciencia, arte y cultura, eran masones en esa época. Y él tuvo muchos amigos de la sociedad de magnetizadores y muchos amigos en campos de la masonería. Por eso ahí reflejan sus obras también los principios de tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, y muchos amigos masones. Además de que estos principios de tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad ya venían pues desde su época pestaluciana. También se afirma que fue secretario de la Sociedad Frenológica de París. La frenología, antigua teoría que afirmaba que se podía determinar el carácter de la personalidad basándose en la forma del cráneo y los rasgos del rostro, digamos, es una afirmación de la escritora británica Anna Blackwell, ¿no? Es posible que Rivel hubiese sido miembro de dicha sociedad, pero no se encontraron diplomas, ¿no? Pero no era partidario de esta idea de que el pensamiento era un producto del cerebro y que analizando el cráneo de las personas se conocía su personalidad. Él no era partidario de esta idea, porque todo esto viene del espíritu, no del cuerpo, ¿no? Aunque el rostro de una persona pueda demostrar, reflejar ciertos estados, cierto carácter, cierto temperamento, pero no como lo afirmaba la frenología. Por lo tanto, no es muy probable, no se puede probar, ¿no? Si era o no era miembro de esta Sociedad Frenológica de París. Entonces, en su época recibió muchas críticas y censuras. ¿Por qué cuando Hipólito León de Niza-Rivel cambia su nombre a Allan Kardec y se promulga como codificador de la doctrina espírita, vinieron muchas críticas y censuras que venían de la iglesia y de la religión? Asimismo, del cientificismo y academicismo de los científicos y los hombres de cultura y de academia de esa época, que debieron ver con sorpresa que el profesor Rivel de pronto está escribiendo libros de una nueva doctrina llamada espiritismo. Entonces, como pasó con otros investigadores como William Crookes, César Lombroso, digamos Camilo Flammarion, Gabriel Delane, muchos de estos hombres que eran reconocidos por su formación científica y cultural, de pronto los ven como una cosa extraña de que ahora están hablando de espíritus. Entonces, muchos de ellos fueron censurados. Igualmente la prensa, los periodistas desinformados, la prensa sensacionalista, empezó a ridiculizar todas estas actividades de las prácticas mediúnicas, de las mesas parlantes, las mesas giratorias y la psicografía y todo eso. Y todo eso cae en manos de una ignorancia popular. Todo esto dio al traste con que empezaran pues muchas críticas y ataques y censuras hacia la nueva doctrina que nacía. Entonces, su vida como Allan Kardec, su iniciación, antes de conocer por primera vez algo sobre la mediunidad, las mesas giratorias y parlantes,
y otras manifestaciones de la misma índole, Rivel ya se había interesado en el magnetismo humano, el magnetismo animal, y por los estudios de Mesmer sobre este tema. El que luego fue Allan Kardec escribió que el magnetismo preparó el camino del espiritismo. También se dice que Kardec perteneció a una de estas sociedades de magnetizadores de Francia y que los rápidos progresos de esta última ciencia fueron incontestablemente debidos a la vulgarización de las ideas sobre el magnetismo. O sea, siempre se va preparando el terreno para que surjan nuevas creencias, doctrinas, ciencias, revelaciones, etc. Eso es un fenómeno natural. Entonces, 1854, es decir, a los 50 años, oyó hablar por primera vez sobre las mesas giratorias y fue de labios del señor Fortier, amigo y compañero, en los estudios relacionados con el magnetismo, como empezó a interesarse más. Fortier le comentó en cierta ocasión, el amigo Fortier: he aquí algo que es mucho más extraordinario. No solamente se hace girar una mesa magnetizándola, sino que se la hace hablar y se le interroga y ella responde. Es porque el Fortier ya le había expresado al profesor Rivel que estaba asistiendo a unas reuniones en donde los magnetizadores colocaban sus manos sobre unas pequeñas mesas livianas, redondas o de 3 patitas, y ella empezaba a vibrar, empezaba a girar, empezaba a elevarse y a moverse. Rivel le dijo: bueno, sí, esto es producto de la energía, así como el vapor mueve las locomotoras y otros tipos de energía mueven ciertos motores, pues a veces no me extraña que de pronto el magnetismo de las manos de las personas hagan vibrar una mesa. Pero Fortier entonces, ya cuando empieza a notar que se empieza a dar la tipología y los códigos de golpe por lo cual los espíritus, digamos, empezaban a dar sus primeras palabras y saludos, entonces ya a él a esto no le pareció lógico. Esto, replicó Rivel, es otra cuestión. Yo creeré en ello cuando lo vea. Y cuando se me haya probado que una mesa tiene un cerebro para pensar, nervios para sentir y que puede volverse sonámbula, hasta entonces permitirme no ver en ello más que un cuento aburrido, un cuento que hace dormir de pie, como también dijo, un cuento para tontos. ¿Cómo así que una mesa va a hablar si tiene cerebro, bueno, y nervios para sentir y se puede volver sonámbula? Entonces lo creeré, cosa que no era así como se creía. En sí, las mesas no hablaban, era que los espíritus, a través de los movimientos de estas mesas, habían desarrollado ya un código de golpe y por allí transmitían sus mensajes. En el mes de enero de 1855, Rivel se encontró con un amigo suyo, el señor Carlotti, un amigo de 25 años, el cual le habló de los fenómenos mediúnicos durante más de una hora, con un gran entusiasmo, muy propio de su carácter, ¿no? Pues era corso y de una naturaleza ardiente y enérgica. Él fue el primero que le habló sobre la intervención de los espíritus en esos movimientos e interrogatorios a las mesas, y aumentó consecuentemente las dudas que Rivel albergaba. Es decir, se le hizo como más extraño esto, ¿no? De que eran los espíritus los que hacían hablar a las mesas. Y como Carlotti era un amigo corso, digamos que lo conocía desde hace muchos años, veía que él era una persona noble, pero era muy fogoso, muy entusiasta, y esto a él le generó una cierta incredulidad, ¿no? Un tiempo después, en el mes de mayo de 1855, se hallaba en la casa de la sonámbula la señora Roger, con el señor Portier, su magnetizador. Allí se encontraba el señor Patier y la señora Plenmaison, quienes me hablaron de esos fenómenos en el mismo sentido que el señor Carlotti, pero en un tono muy diferente, algo ya más serio, ¿no? El señor Patier era un funcionario público de cierta edad, hombre muy instruido, de carácter serio, frío y sereno.
su lenguaje reposado, exento de todo entusiasmo, produjo en mí una viva impresión. Entonces, el mundo espiritual va utilizando, ¿no?, todos estos elementos, todas estas personas, todos estos eslabones para ir motivando. Primero Fortier, después Carlotti y ahora en un tono más reposado y maduro, el señor Patier, ¿no? Y cuando me invitó a asistir a las experiencias que tenían lugar en la casa del señor Plain Mason, acepté de inmediato. Allí encontró entonces su primera vez. El encuentro fue fijado para un martes a las 8 de la noche. Allí fui testigo por primera vez del fenómeno de las mesas giratorias, saltantes y corredoras. Y esto en condiciones tales que la duda ya no era posible. Claro, porque él observaba que las mesas en un principio, cuando se le colocaban las manos encima, empezaban a vibrar, después se elevaban, se inclinaban, giraban, pero había momentos en donde se salían del control de las manos y se podían elevar como una levitación y daban saltos o se desplazaban fuera de todo contacto humano. He visto allí también algunos ensayos imperfectos de escritura mediúnica sobre una pizarra con la ayuda de una cestita. Mis ideas estaban muy lejos de estar definidas, pero había allí un hecho que debía tener una causa. Palabras de él. Entreví bajo esas futilidades aparentes y la especie de juego que se hacía con estos fenómenos alguna cosa seria y algo así como la revelación de una nueva ley que me propuse profundizar. Afortunadamente, ¿no? Pronto se me ofreció la ocasión de observar más atentamente lo que había podido hacer antes. En una de esas reuniones, la señora Plain Mason trabé conocimiento con la familia Baudin, que residía en la calle Rochechouart, también en París. El señor Baudin me invitó a asistir a las sesiones que tenían lugar en su domicilio, a las cuales concurrí desde ese momento con asiduidad. Es importante que veamos que visitó distintos hogares, porque aquí hace parte un hecho importante que se llama la confrontación, la comparación y la universalidad que fue surgiendo en los mensajes que se recibían en la casa de la familia Plain Mason, después en la casa de la familia Baudin. Kardec, sin decirle nada a nadie, llevaba las mismas preguntas a los espíritus en las otras casas en donde se hacían sesiones, por lo menos 3 hogares distintos, y veía que decían lo mismo, sin que fueran los mismos medios, ¿no? Fue allí donde hice mis primeros estudios sobre espiritismo, más fundamentados sobre las observaciones que sobre las revelaciones. Apliqué a esta nueva ciencia, como lo había hecho siempre, el método experimental. Jamás senté una teoría preconcebida. Observaba con atención, comparaba, deducía y sacaba conclusiones. De los efectos me remontaba a las causas mediante la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, y admitiendo la viabilidad de una explicación solamente cuando ella podía resolver todas las dificultades inherentes al problema. Ese es el procedimiento que utilicé toda mi vida desde la edad de 15 o 16 años. Ahí se ve reflejada su formación como alumno y después como profesor y como hombre de cultura y de ciencia. Entonces aquí fotografías de los investigadores que fueron. La casa de la señora Plain Mason todavía existe, ya no, pues otros usos, otras utilizaciones de todos esos locales, ¿no? Gravedad de la investigación, ¿no? De entrada comprendí la gravedad de la investigación que emprendía y entreví en esos fenómenos la clave del oscuro y controvertido problema del pasado y el porvenir de la humanidad, la solución y la respuesta a todas mis búsquedas. Entonces él entrevió en ese aparente juego las respuestas a muchas de las inquietudes filosóficas y existenciales que la humanidad ha tenido siempre, ¿no? ¿Existe la vida después de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe el alma, el espíritu? Y si existen, ¿dónde están? ¿Se comunican o no se comunican? Entonces él entrevió esto.
Se trataba de una revolución completa en las ideas y en las creencias, por lo tanto debía actuar con circunspección y no a la ligera, ser positivista y dejar los ideales de lado para evitar afirmaciones ilusorias, afortunadamente. Y entonces conoció personas ilustres, algunos ya mencionados. Carlotti, destacado lingüista con quien mantenía una amistad de 25 años. Tailander, literato, doctor en letras y más tarde miembro de la Academia Francesa. Tiedemann Mantés, filósofo holandés y primo hermano de la reina de Holanda. Antonio Leandro Sardú, profesor lexicógrafo y autor de varias obras escolares. Su hijo Victorien Sardú, entonces joven estudiante de medicina y más tarde medium dibujante, famoso dramaturgo y miembro de la Academia Francesa. Además conoció a Pierre-Paul Didier, futuro editor de sus obras e impulsor de la famosa librería académica, quien proseguía el estudio de tales fenómenos desde hacía 5 años. Es decir, que cuando el profesor Rivel es invitado, ya estos personajes tenían 5 años de estarse reuniendo y recibiendo mensajes. Y ellos habían coleccionado 50 cuadernillos de comunicaciones mediúnicas obtenidas a través de ese sistema de la cestita y de la tipología, a través de las mesitas. Estas personalidades habían reunido 50 cuadernos de comunicaciones diversas que era necesario estudiar y catalogar. Conociendo la capacidad de síntesis de Rivel, entregaron a este los mismos, pidiéndole que los analizara y cotejara sobre la base de un plan orgánico. Rivel se puso manos a la tarea, tomó los cuadernos, los anotó cuidadosamente, suprimió repeticiones y puso en su lugar los dictados de cada sesión. Entonces, él no fue que el libro de los espíritus es el contenido de estos 50 cuadernillos, sino que él nuevamente retornaba a las reuniones de estos 3 hogares lleno de preguntas a los espíritus, de acuerdo a lo que él había leído en los cuadernillos, pues elaborándose así el libro de los espíritus, utilizando el sistema de preguntas y respuestas. Hasta entonces las sesiones en la casa del señor Baudin no tenían una finalidad determinada. Decidí por ello darles un giro preciso y obtener respuestas que me interesaban desde el punto de vista de la filosofía, la psicología y la naturaleza del mundo invisible. Llegaba a cada sesión con una serie de preguntas preparadas y metódicamente ordenadas, las que siempre fueron respondidas con precisión, profundidad, de una forma lógica. Estas comunicaciones desarrolladas y completadas luego formaron la base del libro de los espíritus, publicado el 18 de abril de 1857. Pero también se propusieron hacer revisión de las comunicaciones. En 1856, Rivel asistió a reuniones espíritas que tenían lugar en la casa del señor Rostand, con la señorita Jafet sonámbula, como medium que obtenía interesantes comunicaciones. Por intermedio de ella hizo revisar las obtenidas anteriormente. Allan Kardec manifiesta que no quedó del todo satisfecho con esta revisión, lo que lo motivó a consultar otros medios, siendo el caso que en preguntas espinosas del libro de los espíritus llegaron a colaborar hasta 10 medios distintos, como manifiesta en dicho libro. Allí viene entonces el anuncio de su misión. El 25 de marzo de 1856, Allan Kardec estaba en su gabinete de trabajo preparando el libro de los espíritus, cuando oyó repetidos golpes contra el tabique de madera. Trató de averiguar la causa sin descubrirla. Al día siguiente, siendo un día de sesión en la casa del señor Baudin y sus hijas psicógrafas, ¿no? Las hermanas Baudin, relató el hecho y solicitó de los espíritus una explicación. Se le dijo que era un espíritu familiar que le advertía de que estaba cometiendo un error en lo que estaba corrigiendo, que lo revisara. Al preguntar Kardec por su nombre, le dijo: para ti seré la verdad. Y todos los meses aquí, durante un cuarto de hora, estaré a tu disposición. ¿Para qué? Para revisar y corregir lo
que habían dictado otros espíritus. Su misión: el 30 de abril del mismo año, en la casa del señor Rostand, con la señorita Jafet como medium, la cestita se puso a escribir espontáneamente. Y el mensaje largo, pero decía así: no habrá más religión y hará falta una, pero la verdadera, grande, bella y digna del Creador. Los primeros fundamentos de la misma están ya colocados. Tú, Rivel, esa es tu misión. Importante momento. Y de allí entonces ya lo que conocemos, la publicación de las 25 obras espíritas de Allan Kardec, el libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, la génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo, instrucción práctica sobre las manifestaciones espíritas. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo en su más simple expresión. Viaje espírita 1862. Resumen de la ley de los fenómenos espíritas 1864. Colección de oraciones espíritas. Estudio acerca de la poesía medianímica. Caracteres de la revelación espírita. Obras póstumas, ya después de su partida fue publicada. Y los 11 tomos de la revista espírita, que fue publicada continuamente durante 11 años, forman entonces 11 tomos que a su vez son libros. Mucho documento y mucho material que nos falta por leer. Su desencarnación el 31 de marzo de 1869, fue enterrado inicialmente no donde ahora aparece, ¿no? Sus restos materiales. Inicialmente en el cementerio de Montmartre, en París, el 2 de abril de 1869, y posteriormente pasaría a ser sepultado en el cementerio de Père Lachaise, París, donde aparece el famoso dolmen, en donde aparece escrita la famosa frase: nacer, morir, renacer, siempre y progresar, sin cesar. Tal es la ley. Entonces, por esta universalidad, los grandes personajes de la historia, en donde Hipólito León de Niza-Rivel, Allan Kardec, no ha sido suficientemente valorado y considerado como un gran personaje a través de la historia, pero un gran aporte, la era espírita, allí lo colocamos nosotros con esta imagen y ese recuadro blanco que allí aparece. Entonces, el hombre universal, gracias a la experiencia acumulada al escribir obras de aritmética, geometría, química, física, historia, literatura, etc., Rivel se convirtió en un hombre muy instruido y capacitado que lo habilitó para ser el digno codificador de la doctrina espírita. Gracias, maestro Kardec. Concluimos así la exposición de hoy. Así es, Álvaro. Gracias a ti también por haber traído esta síntesis de la vida y la obra, primero de Rivaí, luego de Allan Kardec. Pero realmente la obra de Kardec se preparó, se anticipó, digamos, con la obra de Rivaí. Fue su ejercicio preparatorio para después realizar esa obra monumental que es la codificación espírita, ya no para un interés solamente local de Francia, como algunas de sus obras académicas, sino de un interés completamente universal, como tú lo has llamado, hombre universal. Esta codificación, pues, fue la base de todo el edificio de la revelación espírita, que ha continuado luego, posterior a él, finales del siglo XIX y el siglo XX y el siglo XXI, por los diferentes dictados, libros recibidos mediúmicamente. Bien, no sé si hay alguien que quiera decir algo, preguntar algo, agregar algo sobre
charla sobre nuestro maestro Allan Kardec. Nancy. Muchísimas gracias. La verdad, tú te adelantaste con mis pensamientos, como dicen, agradecimientos en primer lugar, sí, Allan Kardec, agradecimientos a ti, Alvarito. Nos acercaste a la vida de él en una forma sensitiva, nos hace aproximadamente con un compromiso educativo, como ya lo has expuesto, sino igual con ese compromiso y esa misión que él traía para ser el codificador del espiritismo. Entonces, gracias por recordarnos, por hacernos vivir y sentir esos momentos y que pues gracias a su inicio como educador, a ese maestro que tuvo como Pestalozzi, le dio las bases para entender y comprender la individualidad y la singularidad del ser humano, para nosotros también entender que dentro de ese proceso de individualidad y singularidad que tenemos que ser igualmente comprensivos frente a los procesos que se presentan en las distintas personas que se acercan a los centros espíritas. No podemos esperar que todos tengan la misma capacidad, la misma formación. Entonces sí, es un compromiso muy grande el que él nos deja con esos principios educativos para ser nosotros los verdaderos guiadores y orientadores de esas personas que requieren de una metodología muy especial, por ser seres singulares e individuales. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Alvarito, gracias, Abel, por estas oportunidades de conocimiento. Así es, gracias Nancy. Y claro, por supuesto que los espíritas a nivel mundial pues no dejamos pasar esta fecha importante, esta fecha de 218 años de su partida, pero ante todo su legado, ¿no? Su esfuerzo, su trabajo para organizar todo lo que los espíritus habían enviado a través de numerosos mediums, más de 10 mediums, en donde no solamente habían mediums psicográficos, sino también psicofónicos y episodios de medium videntes que narraban algunas situaciones, como aquella vez que Kardec fue invitado a una obra de teatro y digamos que había un cierto apagamiento en los actores, pero él fue con un medium vidente que le describió cómo los espíritus se trasladaron hasta el escenario y le infundieron un ánimo a los actores y le demostraron así cómo los espíritus podían estimular a un artista, un cantante, una actriz, un músico, un cierto ánimo que en el momento no estaba mostrando, ¿no? Entonces, él también narró ese episodio con ese medium vidente. Entonces, hubo psicografía, psicofonía y evidencias, además de fenómenos de efectos físicos que él mismo pues, pudo observar y comparar, ¿no? Es importante todo esto. Álvaro, a mí me queda una duda cuando hablaste de que se decía que él era masón, que quedó como un interrogante. Mencionaste algunos términos como tolerancia, como solidaridad, que eran empleados por los masones, pero eso también tampoco se comprobó, ¿cierto? O sea, se dice que pudo ser masón, pero no hay ningún certificado, ningún diploma que lo acredite, ¿cierto? Así es. Incluso, pues sí, recuerdo que en el libro Meticulosa pesquisa biobibliográfica de Allan Kardec de Zeus Bantuil y Francisco Thyssen, dice que no encontraron nunca un documento que mostrara esa iniciación. Hace unos años, muchos años, fui invitado a un congreso de masonería en donde le dieron una oportunidad para hablar de la doctrina espírita. Y ellos allí consideraban que Allan Kardec había sido iniciado en una de esas logias de París. Ellos, pues para ellos, él sí lo fue, ¿no?
pero como no ha habido una prueba, un documento, pues queda todavía entre paréntesis. Bueno, Álvaro, te damos las gracias entonces por esta homenaje que en la persona tuya le estamos haciendo al maestro Kardec, precisamente en Martes con Kardec, que es nuestra sección del día martes. Muchas gracias y te pediríamos pues que nos terminaras con una elevación de pensamiento, un agradecimiento a Ok. este maestro.